Hola Luis, muchas gracias por tu presentación. Primero que nada, agradezco la invitación de la Asociación Civil Construyendo con Voluntad y su presidente, el profesor Abraham Sarone Campos, en este espacio para la discusión de ideas y reflexión colectiva. Estos foros tienen la gran ventaja de que son de maestros para maestros, construidos con base en nuestras propias experiencias al interior de las aulas o el trabajo administrativo. Por eso tienen doble valor. Es por eso que, por lo que a mí respecta, deben de ser lo más breves y sencillas posibles. Lejos de ser una conferencia, les pido que la vean como una charla entre amigos y que mientras escuchan esta colaboración imaginen aquello que se parece o se diferencia con las propias experiencias que cada uno de ustedes tienen. Maestras, maestros, las circunstancias que vivimos a consecuencia del COVID-19 son inéditas en todo sentido. No existe estructura social que no haya sido trastocada a consecuencia de los estragos ocasionados por este padecimiento. Pero de entre todas las organizaciones sociales, la escuela y el salón de clases son sin duda de las más afectadas. ¿Por qué sucedió esto? Pues es muy sencillo. La escuela y el aula son dos foros cuya forma de operar ha sido en esencia la misma desde hace siglos. No solo hasta hace bien poco las clases en todas las naciones del mundo habían sido fundamentalmente en un formato igual. Un grupo de estudiantes ubicados en un lugar fijo, con un propósito en común, a cargo de uno o de varios adultos encargados de guiarlos, ayudarles a desarrollar saberes necesarios para cumplir un papel útil en la sociedad. Además, formarles en el entendimiento claro de las conductas y valores aceptados o no por ese mismo colectivo. Ese ha sido el propósito de la educación desde su origen. Si nos ponemos a reflexionar por un momento, veremos que su misión y aspectos básicos habían permanecido realmente inalterados. ¿Qué creen? La pandemia terminó con eso. Los estudiantes ya no están juntos en un lugar geográfico específico, diseñado además exprofeso para la enseñanza. Ya no están a un solo tiempo. De hecho, en muchos casos, debido a la desigualdad de oportunidades, ni siquiera están. El propósito mismo de la educación se está en este preciso momento diferenciando. Ahora, por necesidad, privilegia aspectos urgentes que la realidad nos ha impuesto, es decir, aspectos completamente vitales. Para el caso de México, el ciclo escolar 2020-2021, que inició el 24 de agosto, fue precedido por un periodo de 3 semanas de repaso y socialización de protocolos de supervivencia ante el COVID. Lavado de manos, uso de cubrebocas, distancia segura entre personas, estornudo de etiqueta, entre otros. Sin embargo, el rasgo más distintivo de esta etapa fue la realización de un diagnóstico del estado emocional en nuestras comunidades de aprendizaje. Preguntas, maestros, que antes eran como improbables, surgieron entre todos nosotros. ¿Cómo se han sentido? ¿Están bien? Seguidas por frases de empatía y aprecio. Es normal sentirse triste. Vamos a salir adelante. Te escucho. Te entiendo. Estoy contigo. ¿Recordamos algún momento en que nos hayamos enfocado de tal manera en estos puntos en otro momento? Les pido por favor que lo comenten en el chat. Las y los maestros estamos viviendo la que es probablemente la mayor revolución educativa que el mundo haya visto. Las antiguas formas de hacer las cosas, escuchen, sí, antiguas, aunque hayan pasado apenas unos meses, a pesar de sus profundas raíces, han quedado totalmente desfasadas, obsoletas. Imaginemos por un momento cuán sólidos eran aquellos fundamentos que, a pesar de los esfuerzos de muchos, las instituciones educativas continuaban siendo sitios casi monolíticos donde convivían figuras centenarias y algunas modernas. Fue necesaria una emergencia global para modificar circunstancias y esto genera, como cada revolución, más preguntas que respuestas, más incertidumbre que certeza. Por favor, díganme, nosotros maestros,
¿Cómo nos sentimos? ¿Qué interrogantes nos asaltan? Una de ellas seguramente es ¿qué papel vamos a tener los maestros en el futuro? ¿Se lo han preguntado? La educación, sociedad y la función de los maestros tal vez no vuelvan a la normalidad de la manera en que las conocíamos. Y eso, en lugar de preocuparnos, debería animarnos. Este es el momento inmejorable de modificar para bien lo que ya acusaba franca obsolescencia. Hay que crear nuevas oportunidades de desarrollo humano para nuestros estudiantes, pero también para nosotros en lo individual y en lo colectivo, a nivel profesional, personal, pero ojo, de verdad mucho ojo, también de clase. ¿Alguien duda de los alcances que en todo sentido tendríamos las y los maestros en un frente unificado? Creo que llegó el momento de llevar nuestro liderazgo en el aula a otros espacios. Ser activos en otros ámbitos, conquistar diferentes espacios. Para esto es indispensable alejarnos de concepciones ya superadas que si alguna vez dieron resultados positivos, hoy son equívocas. Número 1, verticalidad versus horizontalidad. ¿Se acuerdan cuando entrábamos a la dirección escolar a plantear una duda buscando soluciones y él o la directora no estaban? La verdad es que en muchas ocasiones ya ni siquiera preguntamos sabiendo lo que nos iban a contestar. El director no está. Él lleva eso. A mí no me toca. Y es que los sistemas verticales garantizan una eficiencia envidiable en la asignación de culpas por los errores cometidos, ¿no? Siempre queda claro a quién sancionar, pero también generan inacción y la certeza de que, calladitos, nos vemos más bonitos. Eso se traduce en inmovilidad por incapacidad para la toma de decisiones. Y además, son la excusa ideal para quienes no se atreven a asumir responsabilidades. Maestras, eso tiene que terminar. A cambio, la horizontalidad genera mayor agilidad en la toma de decisión, alienta corresponsabilidades, facilita la adaptación a circunstancias cambiantes y en pocos momentos han cambiado tanto y tan rápido como hoy. Contribuye a la existencia de más respuestas a una misma pregunta, una por cada miembro del equipo. El liderazgo no puede ser considerado una empresa individual, sino compartida. Claro que para eso se requiere de un clima de confianza y cooperación, conformar equipos de trabajo. Y esto nos lleva al punto número 2, control y prerrogativa versus empoderamiento. ¿Quién no ha escuchado la frase, aquí mando yo? Que realmente es casi un mantra entre los líderes autoritarios. El problema con esa concepción cerrada radica en que ninguna persona, por talentosa que sea, puede verlo todo, puede tomar todas las decisiones, puede controlarlo todo. Aunque claro, sí pueden intentarlo. Les pido que alcen la mano si conocen a alguien así. En realidad el control es una ilusión perjudicial para la escuela. Nunca me ha gustado la idea de control de grupo. Me parece que es contraria a la concepción misma de educación. El problema es que esta ilusión de ser el que manda ocasiona la existencia de toda una red de comunicación informal y acuerdos de los que los líderes autoritarios nunca se enteran. Como no tienen apertura en la comunicación, inician un ciclo de rumores que ellos mismos terminan sufriendo por la inmovilidad que ocasiona, por no decir nada de los climas adversos laborales que generan, ¿no? La alternativa es el desarrollo de liderazgos internos, delegar y empoderar, crear un diálogo frontal, abierto, respetuoso, pero sobre todo de iguales. Si tu autoridad no te permite el ejercicio de tu liderazgo, cambia la forma en la que se han hecho las cosas simplemente haciéndolas. Es tan simple como eso. Tú puedes liderar desde el interior del grupo. Cambia la dinámica en tu salón.
la comunicación con tus compañeros de grado, con tus compañeros de escuela, con padres y con madres de familia. La regla es muy sencilla. Si puede llevarse a cabo, llévalo a cabo. Te sorprenderías de saber la gran cantidad de cosas que todos creen que pueden hacerse, que esperan que alguien haga, pero que nadie ejecuta. Recuerdo mi ofrenda de muertos de cada año, que comenzó en mi salón y casi de manera inevitable fue creciendo hasta convertirse, con la colaboración de mis compañeras de grado que me acompañaron de inicio a fin, y también con la enorme voluntad de todas mis compañeras de escuela, en una ofrenda monumental que incluyó el involucramiento de los casi 1,300 estudiantes de mi escuela. ¿Saben qué? Solo había que hacerlo. Sinergia. ¿Han tenido alguna experiencia como esta? Por favor, coméntenla en el chat. Cuando nos decidimos a actuar, en el proceso nos vamos constituyendo en líderes por contraste. Si el líder de tu centro de trabajo es autoritario, sé democrático. Si es impositivo, sé conciliador. Si es monolítico e inmóvil, tú sé fluido. Si es anacrónico, sé moderno. Si es gris, añade color. Nadie va a decirte las diferencias entre ustedes, pero te aseguro que serán perceptibles. Maestras, maestros, es muy común afirmar cuando yo sea director. ¿Y saben qué? No es cierto, ¿eh? Si no empiezas a cambiar lo que tienes enfrente, no vas a cambiar lo que todavía no está a tu alcance. En lugar de esperar a tener un cargo de prerrogativa, actúa hoy. No necesitas grandes transformaciones. Basta la suma sostenida de pequeñas modificaciones acumuladas. Por favor, enfócate en tus fortalezas en lugar de las debilidades ajenas. Transfórmate en un maestro diferente, aprovechando aquello en lo que eres bueno. Pensemos un momento, ¿qué me hace único? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué amo hacer? Puedes ser tú, la maestra que baila, el que cuenta cuentos, la que hace concursos de cantos o el de los concursos de matemáticas, la del equipo de fútbol o el de oratoria y debate. Maestra, maestro, créeme, el entorno no va a cambiar si tú no lo cambias. Sobre todo si este entorno beneficia a los líderes desfasados. Crea tu propio estilo de liderar y de verdad créalo ya, porque es un proceso que toma mucho tiempo. Créeme. Número 3. Rompe esquemas. Dice Warren Buffett que las cadenas de la costumbre son muy livianas para sentirse hasta que son muy pesadas para quebrarlas. Pensemos en un líder anquilosado, inamovible. Cuando lo observamos, vemos nada más la parte final del proceso. Ha tomado años para llegar a ese punto. Ha llenado los mismos formatos por demasiado tiempo. Ha dado las mismas respuestas por demasiado tiempo, que casi siempre no se puede. Ha permanecido en el mismo lugar físico y mental demasiado tiempo. Ha obedecido sin reflexionar demasiado tiempo. Y el resultado está ahí, a la vista de todos. Un líder al que la realidad ha desbordado, confrontado en su ineficiencia, imposibilitado para movilizar saberes y aptitudes que no posee, incapaz de reinventarse. El mayor antídoto para este escenario es, si no está roto, rómpelo. Inventa nuevas formas de hacer lo mismo. Pasa lista por nombres, luego por apellidos, después por números de colores, países. Luego solicita a tus estudiantes investigar las características del país que les corresponde. Organiza equipos por continentes o idiomas oficiales. ¿Quién les dice que el pase de lista tiene que ser siempre igual? Inventen sus propias tradiciones. En una secundaria de mi municipio, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cada año se celebra un baile de graduación con danzón. Ese es su sello distintivo. En una primaria de Coacalco, en la misma entidad,
se creó una estación de radio por internet. Es decir, no es necesario cambiarlo todo, solo cambia una cosa, pero cámbiala totalmente. Anoten por favor qué cambios han realizado en sus escuelas, grupos, zonas escolares. Y si no lo han hecho, tenemos tarea por hacer. Número 4, ya casi acabamos. Cuidemos nuestras palabras y pensamientos. Alguna vez conocí a un director que en cada reunión decía la misma desafortunada frase: el enemigo de un maestro es otro maestro. Y la repetía en una reunión sí y en otra también, con una solemnidad soberbia. Y es preocupante, maestros, porque las palabras reflejan nuestros pensamientos y estos reflejan lo que nosotros mismos somos. Imaginemos los de este directivo conviviendo, guiando a quienes él consideraba sus enemigos, cuidándose de ellos, recelando de ellos. Ahora imaginemos toda esa desconfianza filtrándose a toda la escuela desde la instancia que debería gestionar unidad y no división, entendimiento y no discordia. Al final terminó llevando seguimientos no para acompañar a su personal docente, sino para asignar las culpas, lavarse las manos. ¿Les ha tocado vivir estas experiencias? Por favor, compártanlas con nosotros. Observemos el mundo desde una perspectiva diferente, la de las oportunidades en lugar de obstáculos, la de la generosidad en lugar del egoísmo. Agradezcamos los retos porque nos permiten convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Convirtamos el agradecimiento en un hábito que nos fortalece, pues de lo contrario permaneceríamos inmóviles, estancados. Eso incluye agradecer a quienes nos confrontan, porque nos están obligando a transformarnos. Miremos los contextos en que vivimos desde la conciencia y la abundancia de oportunidades de desarrollo para nosotros y para los demás. Siempre, siempre para los demás. Un verdadero líder no busca culpar a otros de sus propias falencias. Por el contrario, los ayuda a alcanzar el éxito. Entendamos que el tamaño de un líder se determina por la felicidad de sus colaboradores. Estoy seguro que también conocemos a esta clase de líderes. En realidad abundan entre quienes nos dedicamos a la educación. Los invito por favor a escribir los nombres de esas personas y a contar sus historias aquí en el chat. En ese sentido, empeñemos nuestros esfuerzos en servir a otros, en procurar el crecimiento personal de otros como medio para llegar al nuestro. Ocupemos nuestra energía vital y mental en impulsar a nuestros hermanos de clase. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones sean reflejo de nuestra fortaleza interna, entereza puesta en beneficio de aquellos a quienes servimos. Ya hay muchos que están sembrando discordia. Recordemos que de manera natural vamos a rodearnos de personas similares a nosotros, así que hay que vigilar muy bien lo que damos porque justo eso es lo que nos va a ser retribuido. Si permanentemente recibimos rumores, insatisfacción, conflicto, tal vez la responsabilidad no sea del entorno. Tema para otra reflexión. En contraste, si dedicamos nuestros esfuerzos a la mejora continua, propia y de nuestros hermanos, veremos que empezamos a alternar el entorno. Así vamos construyendo comunidad. Yo creo que esa es la clave de liderazgo que la sociedad global necesita ahora. La clase de liderazgo que el mundo requiere de sus maestros. Lo anterior ya nos lleva al punto número 5. Colaboremos con los maestros de todo el mundo. La mayor oportunidad de desarrollo de nuestro liderazgo yace en las mismas herramientas que nos han desafiado estos últimos meses, las redes sociales y la tecnología de la información. Los maestros de todo el mundo nos encontramos en circunstancias similares con retos parecidos, preguntas iguales, pero muchas respuestas diferentes. Construyamos comunidades virtuales,
foros con hermanos de clase de otras naciones. Vivimos un momento muy complicado. Superarlo en soledad no es opción. Pidamos ayuda. Imagínense que tal vez una maestra de Ecuador haya encontrado una estrategia eficaz para el mismo problema que tenemos. O quizás nosotros hayamos desarrollado una situación pedagógica exitosa que pueda ser aprovechada por un maestro de Argentina o Costa Rica. No vayamos más lejos. Podemos organizar reuniones municipales, estatales, nacionales de maestros en las que podamos compartir. Escuchemos bien, compartir lo que sabemos, lo que podemos, lo que somos. Foros como este, en el que cada uno de nosotros comparte, son una gran oportunidad para interactuar como profesionales, profesionistas y seres humanos. En una mesa de discusión podemos encontrarnos sin salir de casa con un colega de Barcelona, Saltillo, Caracas, Ushuaia. Las fronteras han quedado desdibujadas, maestros. Basta tener un poquito de voluntad y ponerla en acción.